La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 18:52 de este momento hacemos contacto ya con la economista Marisol Andrade, directora nacional de Servicio de Rentas Internas, para hablar sobre este intercambio de información para combatir la evasión tributaria. Economista Andrade, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, Fausto. Buenas noches a todos quienes nos escuchan. Pues un gusto poder compartir con ustedes este espacio y poder informar a la ciudadanía de temas de índole tributario que son tan importantes. Gracias, así es. Y bueno, sí, sin duda llama la atención el tema de la investigación a 44,000 cuentas de ecuatorianos en el exterior que se ha reportado. Es un proceso de investigación que emprende el Servicio de Rentas Internas. ¿En qué consiste este proceso de investigación y cuál es el propósito? Sí, Fausto, mire, creo que todos los ciudadanos del mundo estamos conscientes de que hay que luchar contra la evasión y el fraude, porque la evasión existe en el Ecuador y en el resto del mundo, y frente a aquello hay diferentes herramientas que se han ido construyendo, que se han ido constituyendo justamente para apoyar a los países en esta lucha. Y es así que Ecuador entró a formar parte de Foro Global. En el 2018 con una carta de plenos poderes, quien les habla pudo suscribir la adhesión del Ecuador a la CAM, firmar también un documento que es entre autoridades competentes que justamente ahora nos permite hacer ese intercambio, y de ahí pasamos a un proceso de evaluación respecto a la aplicación, a la implementación de estándares internacionales de salvaguarda de confidencialidad en nuestro país. Cuando todo esto sucedió, pasamos en un tiempo récord. Ecuador ha sido un caso de éxito respecto a aquello. En un tiempo récord logramos que a partir de septiembre del 2021 empiece ya este primer intercambio automático. Con este primer intercambio automático, como ustedes bien daban lectura de esta noticia, pues en septiembre del ejercicio anterior recibimos este primer intercambio que involucra 44,000 cuentas de residentes fiscales de 43 países del mundo. Esto quiere decir que estas primeras 44,000 cuentas que han sido detectadas en 43 países del mundo y que nos fueron remitidas al Ecuador, iniciaron con un proceso de revisión, de análisis, de utilizar algoritmos para poder identificar esas cédulas, esos nombres de apellidos y verificar si aquello está en nuestras bases de datos o consta en la base del registro civil, con la finalidad de ¿qué? De identificar que si esas cuentas, esa información que ahora tenemos ha sido declarado por esos residentes fiscales en el país, y en el caso de no haber sido declarado, no haber cumplido con su obligación tributaria, pues pasamos ya a un proceso de comparecencias durante este año. Durante este ejercicio 2022, pues estamos en el plan piloto del uso efectivo de esta información, así es el término técnico. Respecto a este uso de información. Se han hecho comparecencias, se han hecho notificaciones a los contribuyentes de estas primeras cruce de información. Ahora, y digo en este primer momento, Fausto, comparecencias, ¿por qué? Porque tenemos en la Ley de Desarrollo Económico, ustedes recordarán, hay un impuesto único temporal creado que tiene vigencia este ejercicio 2022 y que habla justamente de la regularización de activos en el exterior, que si hay contribuyentes que tienen esos activos y los regularizan, los que hicieron ya hay 10 millones regularizados de este primer trimestre de enero a marzo. Hay los primeros 10 millones regularizados pagaban una tasa del 3.5%, si lo hacen hasta junio del 4.5% y si lo hacen hasta diciembre del 5.5%. Una vez finalizado aquello, pues efectivamente ya inician los otros controles, otro tipo de controles como determinaciones en donde el contribuyente pues tendrá que pagar la tasa que corresponda según la ley, ya no con este impuesto único y temporal de regularización. Ahora, de esas 44,000 cuentas en el exterior que ya hemos pasado en esta primera etapa, ¿en cuántas o en qué porcentaje se han encontrado inconsistencias? Porque creo que habrán algunas sorpresas con esta información. Sí, primero hay que considerar algo, que este intercambio automático que está bajo el paraguas de Foro Global y demás tiene una reserva y confidencialidad, entonces no se puede dar nombres, no se puede establecer rubros y demás, pero sí, efectivamente, como usted menciona, Fausto, hay estas 44,000 cuentas, se han identificado ya en un primer momento que hay diferencias respecto a lo declarado de algunos contribuyentes, y esas son las comparecencias que ya se han realizado en un primer momento. ¿De cuántas hablamos o de qué porcentaje de estas 44,000?
Bueno, de esos 44,000, alrededor del 50% está ya verificado y se han realizado las comparecencias correspondientes en cada una de las jurisdicciones. Ahora bien, como vuelvo y repito, en este primer espacio, en este primer momento del plan piloto es un control persuasivo, un control de invitación al contribuyente de regularizar. ¿Por qué? Porque estamos dentro de este tiempo del impuesto único y temporal de regularización de activos. Cuando ya finalice ese periodo, pues ya el control es diferente, ya no es persuasivo, ya es de ejecución como tal, que tendrá derecho a la defensa, por supuesto, el contribuyente como cualquier otro control, pero que ya involucra otras etapas y fases a desarrollarse. Estoy de acuerdo en la reserva, no obstante, ¿cuáles son los casos o algún caso que usted recuerde que haya llamado la atención, sin dar nombres, qué es lo que han identificado, por ejemplo, como casos que seguramente hay más alarmantes? Bueno, Fausto, en general lo que se puede observar es que hay casos en los cuales efectivamente el contribuyente o los contribuyentes no han incluido esas cuentas dentro de sus declaraciones y por ende pues hay una diferencia, se genera una obligación tributaria en aquellos casos en los cuales se ha identificado que no fueron incluidas y no se generó o no se cumplió, no se pagó el impuesto que correspondía, en estos casos pues verificando sobre todo de manera particular el impuesto a la renta y con ello las diferencias. Estamos en ese primer momento y digo estamos en ese primer momento porque es la primera vez que en el Ecuador se recibe un intercambio automático y esto se viene a complementar, Fausto, ya con el otro momento que es el intercambio previa petición, es decir, aquellos casos en los cuales están identificadas diferencias, pasaremos de la etapa persuasiva, pues ya eso se verá complementado con intercambios de previa petición a jurisdicciones específicas con mayor detalle y además incluso este gran marco del Foro Global, de la CAM y demás, nos lleva incluso a las administraciones a poder hacer auditorías entre jurisdicciones con el apoyo internacional y con ello pues tener mayor fortaleza en cada uno de estos procesos. Ahora, de acuerdo a los hallazgos que se vayan dando en este proceso de investigación, bueno, hablamos de que hay información que se ha enviado de Francia, Alemania, Holanda, España, entre otros, también hay países de América Latina, hay otros países también que aportan con información, como Australia, por ejemplo, no se ha considerado paraísos fiscales en algunos casos, pero toda esta información podría más adelante o en este camino terminar con procesos ya en el ámbito penal, me refiero a eventuales incrementos patrimoniales o de no justificados o eventual reportes de operaciones que sean inusuales, no justificadas. Por supuesto que sí, Fausto. Como usted bien menciona, primero en la lista de los países a intercambiar son más de 100 países en el mundo, de los cuales sí hay algunos paraísos fiscales. No, por la reserva de la información tampoco le es permitido a los países miembros publicar la lista de los países que han intercambiado, pero lo que sí le puedo decir es que efectivamente sí hay paraísos fiscales dentro de aquello. En esta lista no está Estados Unidos, por ejemplo, no forma parte de los países. Ese es un tema que ya lo vamos a abordar un poco más adelante, porque sí es importante también. Sí, pero de las diferencias que se vayan detectando y se realicen los procesos ya de determinación, por supuesto, si aquello se llega a concluir que hay valores que debieron haber sido pagados y no lo han sido, pues también viene acompañado de una denuncia penal por el presunto delito de defraudación tributaria y también el reporte a las otras instituciones respecto, por ejemplo, a movimientos inusuales, a valores que no hayan podido ser justificados y que dentro del ámbito tributario pues no nos compete a nosotros, sino a la otra instancia. Todo aquello necesariamente ya en instancia penal. ¿Podría eventualmente detectarse a través de este proceso de investigación casos de lavado de activos, por ejemplo? Mire, la defraudación tributaria o lavado de activos y demás, en varios de los casos llegan a conjugarse en un mismo centro o se derivan desde el mismo sujeto pasivo, e incluso dentro de la semana anterior estuve en Costa Rica dentro de la declaración de Punta del Este y se discutía que ahora el siguiente momento es que las jurisdicciones lleguemos a firmar acuerdos, se lleguen a negociar acuerdos entre las jurisdicciones para que esta información que es utilizada para fines exclusivamente tributarios puedan ser utilizados para otros fines también, para determinar este otro tipo de delitos. Ese es el camino, pues y hacia allá estamos avanzando justamente, Fausto. Y
Finalmente, para hablar sobre el tema de Estados Unidos, ¿por qué no se puede intercambiar este tipo de información con Estados Unidos? ¿Cómo, en qué momento se complica este intercambio de información? Porque también recordemos que ahí podrían eventualmente haber algunos hallazgos importantes. Ya vemos lo que ha ocurrido con el excontralor Carlos Politz, sabemos de otros exfuncionarios que viven y muy bien en Estados Unidos y sabe Dios con qué recursos. Efectivamente, Fausto, es muy necesario contar con información de Estados Unidos. Estados Unidos no está dentro de esta lista de los países con los cuales, bajo el paraguas nuevamente de Foro Global, yo puedo intercambiar. Para eso, lo que hizo el Ecuador, lo que hizo la Administración Tributaria, fue avanzar en un proceso de negociación en otra instancia fuera de lo de Foro Global. Y es así que ustedes recordarán que el pasado 15 de abril del 2021, del año anterior, firmamos por parte de Estados Unidos, firmó el embajador, por parte de Ecuador firmó quien les habla a través de una carta de plenos poderes, y firmamos un acuerdo de intercambio de información con fines tributarios, en donde tiene interés de Estados Unidos de la información de Ecuador y Ecuador también en necesidad de información en Estados Unidos. Este acuerdo, al ser un instrumento internacional, requiere la ratificación de diferentes instancias como Corte Constitucional, Asamblea Nacional, de ahí llega a Presidencia y se llega a ratificar esta suscripción, y un mes después de esa ratificación de todas estas instancias entra a regir ese intercambio. ¿En dónde está hasta el momento? Firmamos el 15 de abril, pasó ya de Corte Constitucional, el informe como tal satisfactorio pues fue emitido. Al momento está en la Asamblea Nacional, la respectiva comisión de Relaciones Internacionales. Tengo conocimiento que ya fue emitido, fue sometido a votación y está para la atención, para el análisis de la discusión en el Pleno. Esperamos que en el menor tiempo posible, pues la Asamblea Nacional pueda debatir este instrumento, la ratificación, y con ello pase a la Presidencia y con ello un decreto y pues ya posterior el intercambio de información un mes después de esta ratificación. Esperemos con que ello no tome, pues ya también tendríamos información de Estados Unidos. Esperemos que no tome demasiado tiempo. Solo para finalizar, ¿México también intercambia información? Bueno, mire Fausto, nuevamente le repito, en términos generales son varios países del mundo con los cuales tenemos información, y también depende. En este primer momento empezamos en septiembre del 2021, nos han remitido 43 países, los otros países pues nos estarán entregando esa información en septiembre, pero creo que esto no es un tema menor y que justamente es de gran importancia para el país tener esta información que antes no la teníamos, y que creo que a más de uno le tiene preocupado esta nueva información que tiene el SRI. Y esperemos que se haga buen uso de esta información y saber quién también con los recursos que salen de nuestro país. Economista Andrade, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Fausto. Una buena noche para todos. Gracias, una buena noche. Ha sido la economista Marisol Andrade, directora nacional del Servicio de Rentas Internas, hablando sobre este intercambio de información con 43 países. De momento se analiza, hay un proceso de investigación a 44,000 cuentas de ecuatorianos en el exterior. Este proceso de investigación podría llevar a transparentar algunas transacciones que de momento no están claras. Al menos así reportan las operaciones inusuales realizadas por ecuatorianos en el exterior. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.